Bueno, pues vamos a seguir las sesiones del Congreso con nuestro invitado de esta tarde, de primera hora de la tarde, que es Juan Manuel de Prada. Yo creo que no necesita mucha presentación porque todos, por una cuestión o por otra, hemos oído hablar de él, ¿no? Su trayectoria literaria empezó con 16 años, con El diablo de los destellos de Nácar, y ha pasado por muchísimas obras y algunas de ellas con un éxito muy notable: Las máscaras del héroe, La tempestad, Las esquinas del aire, Mirlo blanco, Cisne negro. Estoy saltando muchos títulos, es simplemente por dar una idea. Las más recientes son Una biblioteca en el oasis, en 2021, que es una recopilación precisamente de reseñas sobre literatura cristiana, en la que ya aparecen obras de autores como Cervantes o G.K. Chesterton, que nos convoca hoy aquí. En 2023 publica Raros como yo, es una reseña de escritores injustamente olvidados o malditos, y la última obra ha sido de 2024, una obra contundente de 800 páginas, ¿no es así? Que Mil ojos esconde. Y queda todavía. Mil ojos esconde la noche, o sea que es una obra muy prometedora todavía. Esto en cuanto a novelista, pero también como periodista podemos destacar que ha participado en programas de radio, en Onda Cero, en la cadena SER, en la cadena COPE, en televisión también, en Intereconomía, en el programa de debate Lágrimas en la lluvia, ha sido tertuliano en cuestiones relacionadas con el cine, con José Luis García, incluso ha hecho un cameo en televisión, que es una cosa que yo no sabía, y también, premios literarios. Ha conseguido el premio Café Bretón en 1995, el premio Planeta en el 97, premio González Ruano en el 99, premio Primavera de Novela en el 2003, premio Nacional de Narrativa en el 2004, premio Mariano de Cavia en el 2006 de ABC, premio Biblioteca Breve en el 2007, premio Joaquín Romero Murube en el 2008, premio ABC Cultura y Ámbito Cultural en el 2012, premio Castilla y León de las Letras en el 2021 y el más reciente, premio Santiago Castelo en el 2024. Ha sido un placer invitarle porque sabemos que es un chestertoniano de hace mucho tiempo, que a través de Borges conoció la figura de Chesterton y sobre todo cuando empezó a leer los libros de ensayo, los artículos, fue cuando verdaderamente lo empezó a degustar y a disfrutar, y su obra más favorita es El hombre eterno. Entonces le vamos a ceder la palabra para que hoy también nos deleite con un título que es un poco, no sé, que no sabemos muy bien por dónde va a ir la cuestión, ¿no, Juan Manuel? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por tu generosa presentación con esa ristra de premios. De algunos no me acordaba. De hecho, no estoy seguro de haberlo ganado. Son verduras de las eras, que diría Jorge Manrique. Pero no fuera coñas. Ha habido uno o dos que fíjate que no me constaba haberlos ganado. Otros los arrastro ahí como el preso arrastra sus cadenas, ¿no? Pero es verdad que ha habido uno o dos que digo, ¿y cuándo ganó yo ese premio? Bueno, el caso es que efectivamente venimos aquí a hablar de un tema que ya cuando te dije el título yo creo que te resultó entre sugestivo e inquietante. No tiene mayor misterio. Creo que Chesterton, como le ocurre a otros muchos escritores, pero en el caso de Chesterton es especialmente llamativo. Chesterton es un escritor que ha tenido resurrecciones o operaciones de rescate, recuperaciones, reivindicaciones, a veces parciales, que no nos permiten comprenderlo plenamente. Y como a veces también ocurre, muchas veces estas recuperaciones parciales, fragmentarias o un tanto tergiversadoras, parten de quienes más lo admiran, porque el amor nos ciega y entonces el amor muchas veces es peligroso. Esto, como digo,
ocurre con frecuencia, Generalmente, cuando amamos a un escritor, tendemos a apropiarnos de él, ¿no? Tendemos a hacerlo nuestro, y como nosotros solemos ser inferiores al objeto de nuestro amor, pues necesitamos jibarizar al objeto de nuestro amor, Esto ha ocurrido con muchos escritores. Indudablemente ha ocurrido con un escritor al que yo admiro enormemente, seguramente el escritor que a mí más me ha influido, no tanto literariamente como vitalmente, que es Leonardo Castellani. Leonardo Castellani está secuestrado por una camarilla, una capillita, y entonces hacen lecturas de él muy reduccionistas, ¿no? Y Chesterton, que evidentemente es un escritor universalmente conocido, mucho más conocido que Castellani, de alguna manera también le ocurre esto. Seguramente el escritor dentro del ámbito hispánico que más ha contribuido a la recuperación de Chesterton, o al menos al mantenimiento de Chesterton, recuperación, porque yo diría que Chesterton, hay un momento en el que su consideración empieza a caer de forma muy evidente a raíz de su conversión al catolicismo, de su definitiva conversión al catolicismo. Es indudable que la hostilidad contra él en el mundo británico crece mucho, y tras su muerte, pues es un autor que, aunque sigue siendo reeditado, pero yo creo que su influencia se va aminorando. Y indudablemente dentro del ámbito hispánico, el escritor que lo ha reivindicado de forma más insistente y curiosamente a lo largo de toda su carrera, porque suele ser habitual que un escritor a lo largo de su vida, pues sus gustos vayan cambiando, y lo que te gusta en la juventud, pues en la madurez te deja de gustar. A veces luego en la vejez te vuelve a gustar, porque la vejez es como una segunda infancia. Pero bueno, hay oscilaciones grandes, ¿no?, en la consideración que nos merecen los maestros. A todos nos ocurre, a mí mismo me ocurre. Y en cambio, este escritor al que me voy a referir ahora como el primero que hace un rescate un tanto insidioso de Chesterton es Borges, Jorge Luis Borges, el argentino Jorge Luis Borges, que, como digo, desde su juventud, apreció mucho a Chesterton. Hay colaboraciones de él en la revista Sur, por ejemplo, donde hacía reseñas y donde reseña 3 libros póstumos, 3 libros que se publican al poco de morir Chesterton, Las paradojas de Mr. Pond. Chesterton creo que muere en el 36, ¿no es así? Pues Borges ya lo está reseñando en el año 37 en la revista Sur, y a lo largo de toda su vida lo va a seguir reivindicando, lo va a citar en multitud de ocasiones, le va a dedicar diversos trabajos, va a prologar antologías de Chesterton. Es decir, que su devoción es invariable y numerosa. Ya estoy utilizando epítetos borgianos, ¿os dais cuenta? Su devoción invariable y numerosa. Y abarca toda su vida, e incluso sus obras en colaboración, sus cuentos policiales, los cuentos que escribe con Bioy Casares, están muy influidos por los cuentos policiales de Chesterton. Escribe con María Esther Vázquez una introducción a la literatura inglesa, donde evidentemente se refiere a él, y lo cita en diversas ocasiones, incluso en alguno de sus cuentos, en el tema del traidor y el héroe, por ejemplo. Hay una mención a Chesterton al comienzo, y bueno, pues, como he dicho antes, pues en diversas ocasiones escribió sobre él. Concretamente en dos antologías, una que hizo para una colección
maravillosa que aquí en España la editó la editorial Siruela, que se titulaba La Biblioteca de Babel. La Biblioteca de Babel, que eran algo así como 40 volúmenes, seleccionados por Borges, prologados todos ellos por Borges, y a veces incluso traducidos o parcialmente traducidos por Borges. Borges tradujo dos cuentos incluidos en esta antología. Y luego, más o menos por entonces también, Borges ya era un escritor muy reconocido, era ese escritor que se paseaba lanzando butats por todo el mundo, cieguito, con María Kodama, con todas esas cosas, ¿no? Y también hizo otra colección que se llamaba Colección Biblioteca Personal, que nuevamente tiene un prólogo de Borges. Pero antes de todo esto, en una de sus obras de madurez, en otras Inquisiciones, también hace una semblanza, digamos, o un breve bosquejo de lo que para él es la literatura chestertoniana. Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo su visión de Chesterton está un poco marcada por las limitaciones del propio Borges, ¿no? Dice: Chesterton fue católico. Chesterton creyó en la Edad Media de los prerrafaelistas. Bueno, esto es dudoso. Chesterton pensó, como Whitman, que el mero hecho de ser es tan prodigioso que ninguna desventura debe eximirnos de una suerte de cósmica gratitud. Tales creencias pueden ser justas, pero el interés que promueven es limitado. Es decir, nos dice que las creencias de Chesterton, el interés que promueven es limitado. Suponer que agotan a Chesterton es olvidar que un credo es el último término de una serie de procesos mentales y emocionales. Bueno, el credo es el último término de una serie de procesos mentales y emocionales. Pues evidentemente no, ¿no? Porque la fe no es ni razón ni emoción, ¿no? Más allá de que participe de ambas, o ambas la acompañen, pero evidentemente la fe no es razón y la fe no es emoción. Y remata esta reflexión muy equivocada o muy poco comprensiva de la verdad de Chesterton. Dice: como todo escritor que profesa un credo, Chesterton es juzgado por él, es reprobado o aclamado por él. Su caso es parecido al de Kipling, a que siempre lo juzgan en función del Imperio Británico. Es decir, compara la fe religiosa con una circunstancia política o histórica, ¿no? No sé qué tendrá que ver el Imperio Británico con el credo que profesa un creyente, ¿no? Pero indudablemente él lo que nos está diciendo con esta reflexión es que Chesterton es un gran escritor independientemente de que sea católico, ¿no? Independientemente de que sea católico, y que se puede disfrutar de Chesterton aunque no seas católico. Evidentemente, claro, cualquier persona que no esté ofuscada o fanatizada puede disfrutar de escritores que no sean católicos o que lo sean o que sean hinduistas o cualquier otra cosa, pero el hecho de que haga este énfasis indudablemente nos está hablando de que no comprende lo que la fe no es un proceso mental y emocional y tampoco es una circunstancia histórica, política, social en la que uno viva, ¿no? Sino que yo creo que fundamentalmente es un elemento biológico en el sentido pleno de la palabra, ¿no? Porque la biología no es solamente la materia, sino también el espíritu, ¿no? Lo que somos biológicamente, pues claro, yo que soy de Zamora, pues inevitablemente eso lo llevas toda la vida, ¿no? O que eres gordo, lo llevas toda la vida, son hechos biológicos, pero también el hecho de profesar una fe creo que es un hecho biológico,
Y por lo tanto no creo que se pueda deslindar, no creo que se pueda disfrutar de Chesterton plenamente si prescindimos de este hecho biológico. Claro, el problema es que Borges consideraba que la teología católica era una variante del género fantástico, ¿no? Él, que tenía una gran formación diletante teológica, pero, como saben ustedes, con frecuencia incluso elaboró relatos fantásticos a partir de cuestiones teológicas, ¿no? Por ejemplo, pues tiene un cuento que se titula Tres versiones de Judas, ¿no? En donde hace una serie de lucubraciones teológicas, heréticas, en torno a la figura de Judas Iscariote. Y a continuación, pues él sigue reflexionando, ¿no? Poe y Baudelaire se propusieron la creación de un mundo de espanto. Es natural que su obra sea pródiga de formas del horror. Chesterton no hubiese tolerado la imputación de ser un tejedor de pesadillas, un monstrorum artifex, pero invenciblemente suele incurrir en atisbos atroces. Indudablemente Borges se está refiriendo a novelas como La esfera y la cruz, o muy notoriamente El hombre que fue jueves. El hombre que fue jueves, él incluso la subtitula Una pesadilla. Pero la realidad es que las pesadillas de Poe nada tienen que ver con las pesadillas de Chesterton. De hecho, el término pesadilla referida a estas visiones de Chesterton o a estos componentes visionarios que tiene la literatura de Chesterton es dudosamente atinada, porque ciertamente Poe nos muestra el horror, nos muestra esas monstruosidades, esas pesadillas, esos atisbos atroces. En Chesterton esto no es así. Chesterton utiliza ese lenguaje visionario o esas visiones para presentarnos cuestiones teológicas. De alguna manera son alegorías teológicas. Son alegorías teológicas y no son alegorías teológicas horrendas, sino que esconden, más allá de su apariencia horrenda, como ocurre con el Apocalipsis, esconden un meollo de júbilo. Entonces, la comparación con Edgar Allan Poe o con Franz Kafka, dice a continuación, me parece totalmente improcedente, me parece casi podríamos decir que una incomprensión profunda de lo que es la literatura de Chesterton. Luego, en otra ocasión, refiriéndose concretamente al hombre que fue jueves, él dice que El hombre que fue jueves es una novela entre Frank Kafka y Lewis Carroll, en donde evidentemente con estos dos autores lo que nos está diciendo es que es una obra que se mueve en el territorio del absurdo, ¿no? O de un cierto surrealismo heterodoxo, ¿no? Puesto que evidentemente no se puede decir que sea una obra surrealista, ni Kafka, ni Lewis Carroll, ni Chesterton serían surrealistas en el sentido estricto de la palabra, o sea, no pertenecen a la vanguardia surrealista. Pero cuando nos compara, cuando nos dice que El hombre que fue jueves, que está a mitad de camino entre Frank Kafka y Lewis Carroll, nuevamente, a mi modo de ver, está tergiversando totalmente la intención de esta obra. Supongo que ustedes han leído la novela de Chesterton, pero la realidad seguramente sea la novela más divulgada entre todas las suyas, ¿no? Pero una fantasía a mitad de camino entre Lewis Carroll y Frank Kafka me parece nuevamente que es prescindir de lo
lo más fundamental y de lo más subversivo de esta obra, que es, naturalmente, la tesis teológica que contiene. Es una tesis teológica, además, relativamente escabrosa, ¿no? Porque nos está hablando de asuntos difíciles de aceptar, cuestiones teológicas muy difíciles, ¿no? En El hombre que fue jueves, es verdad que aparentemente podemos pensar que la historia que nos cuenta es una historia absurda, podemos pensar que es una diatriba contra el anarquismo, pero el propio Chesterton dice que él no escribe contra la desobediencia a los gobiernos, sino contra el non serviam, convertido en un vasto movimiento filosófico que está siempre anunciando una futura era de bienaventuranza, un paraíso por venir, la liberación de las cadenas de la virtud y el vicio y otras cosas por el estilo. No es una novela, no es una diatriba contra el anarquismo, contra la ideología anarquista. Es una diatriba contra la acción diabólica en nuestras vidas, ¿no? La intervención del demonio en nuestras vidas. Y, claro, es una novela que tiene ese personaje, Domingo, que sin duda alguna es el personaje más perturbador de la novela y que se designa a sí mismo como la paz de Dios y que expone a sus seguidores a los peligros más temibles. Este personaje de Domingo causó mucha perturbación incluso a los amigos de Chesterton, al propio Belloc, que no querían aceptar del todo que ese personaje sea Dios, ¿no? Porque es un personaje que, como digo, pues aflige a sus seguidores con males y calamidades. Y esto que hoy en día ya resulta casi inaceptable, que Dios nos castigue con calamidades, es una cosa que no queremos aceptar porque hemos pintado la imagen de un Dios amoroso y bondadoso y no entendemos que a lo mejor el amor también con sangre entra, ¿no? Digámoslo así, por parafrasear el refrán, ¿no? Pero esto ya en la época de Chesterton causaba mucha perturbación, ¿no? Y Belloc le decía, no es Dios, es la naturaleza, Pero no es cierto. Yo creo que detrás de ese personaje misterioso está Dios, lo que pasa que es un Dios a veces terrible. Es un Dios terrible, desde luego rico en piedad y lento a la cólera, pero que cuando se enfada no se anda con chiquitas. Y claro, todo esto y otros muchos asuntos, porque la novela profundiza en el problema del mal, profundiza en el problema del libre albedrío, profundiza en una serie de cuestiones teológicas muy graves y muy complejas. Claro, si la despojamos de todo esto, bueno, pues ¿qué es El hombre que fue jueves? Sí, claro, pues una cosa a medio camino entre Frank Kafka y Lewis Carroll. Bueno, a mí esto no me parece serio. Y considero que Borges era un escritor superdotado, creo que era un escritor muy perspicaz, pero era un escritor que estaba capado, no entendía las cuestiones teológicas sino como variantes del género fantástico. Entonces no puede comprender plenamente la intención de Chesterton en esta obra. Por lo tanto, la realidad es que Borges no entendió a Chesterton. Una novela como El hombre que fue jueves, en realidad, lo que nos invita es a descubrir
que la fe no es un conjunto de dogmas replegados en sí mismos, encerrados en sí mismos, sino que los dogmas se plasman en la realidad y que la realidad que vivimos solamente la podemos entender plenamente a la luz del dogma, a la luz del dogma, que está presente en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en todas nuestras felicidades y sufrimientos. Y por lo tanto, despojar esta novela u otras muchas de Chesterton de este componente, pues, bueno, en fin, las convierte en algo, sí, bueno, se puede considerar que es algo absurdo, que es algo surrealista, que es algo al final ininteligible. Yo acabo de leerme ahora, de releerme La Esfera y la Cruz para escribir una reseña sobre ella y claro, toda la parte final de la novela, la primera mitad de la novela se puede entender como una novela realista, aunque es una parábola claramente, ¿no? Ya saben ustedes, es un creyente y un ateo que quieren batirse en duelo y no les dejan, ¿no? El mundo pacifista, en donde todas las opiniones son libres, pues no les deja que se peleen, pero llega un momento en el que la novela irrumpe en lo visionario también, ¿no? Ellos son tomados por locos, son encerrados en un manicomio, pero resulta que ese manicomio no es un manicomio. Ese manicomio es pues no sé si el Armagedón o el Valle de Josafat o el lugar en donde va a transcurrir el juicio final, ¿no? Y entonces los protagonistas se ven inmersos en el juicio final y la novela, digamos que cambia de plano, ¿no? Y pierde todo vestigio de realismo y se convierte en una visión apocalíptica. Claro, si prescindimos del trasfondo teológico de toda esa visión apocalíptica que hay en la segunda mitad de la novela, pues nuevamente volvemos a lo mismo, no se entiende nada, claro, sí, entonces ya podemos decir que está entre Kafka y Lewis Carroll, pero la verdad es que no tiene nada que ver ni con Kafka ni con Lewis Carroll. Esta es la realidad, no tiene absolutamente nada que ver. Bien, pues esto Borges no lo capta o no quiere captarlo, y por lo tanto, pues su lectura de Chesterton resulta completamente coja. No entendió verdaderamente a Chesterton, no lo entendió. Su fe le parecía, no diré un aspecto marginal en su obra, pero bueno, una circunstancia concreta de la que se podía prescindir para disfrutar de él. Ciertamente podemos disfrutar de la sonoridad de su estilo, de sus paradojas, de sus epítetos, de su sintaxis prodigiosa, tan alambicada a veces, pero sería un disfrute en el vacío, sería un disfrute puramente esteticista. Creo que si no consideramos que este elemento no es como el Imperio Británico en Kipling, sino que es algo constitutivo que está en el meollo de la creación chestertoniana, pues Chesterton se nos convierte en un escritor virtuoso, nada más, en un escritor virtuoso, en un escritor con un estilo distintivo, inimitable, extraordinariamente atractivo, pero no hemos entendido nada. Pero la raíz de ello está, como les digo, en la resistencia de Borges a aceptar el dogma. Lo dice de forma expresa: la idea de un ser perfecto, omnipotente, todopoderoso es la máxima creación de la literatura fantástica. Lo que imaginaron Wells, Kafka o Poe no es nada comparado con lo que ha imaginado la teología. Yo creo que esto es lo que impide esta falta de fe, o incluso casi este regodeo, digamos, en la falta de fe, y el hecho de querer convertir la teología en un género fantástico, es lo que hace que Borges no entienda a Chesterton. Luego hay otro elemento, digamos, más
biológico también, ¿no? Borges era un hombre infeliz, y era un hombre escéptico, era un hombre pesimista, pero en realidad el pesimismo nada tiene que ver con la infelicidad, ¿eh? Un pesimista puede ser una persona feliz. Pero Borges era un hombre infeliz, que hacía de la ironía, digamos, un mecanismo defensivo. En su literatura, que hay mucha ironía, la ironía siempre es un mecanismo defensivo. Chesterton, que seguramente en muchos aspectos también era un hombre pesimista, indudablemente esa imagen tan jovial que se nos da de Chesterton también es una falsificación, luego hablaremos un poco de esto, pero muchos de sus diagnósticos sobre su época son devastadores, demoledores, y tiene una visión muy aciaga de lo que está sucediendo en su tiempo. Lo que pasa es que es un hombre esperanzado, es un hombre feliz, porque más allá de que el tiempo que le toca vivir le desagrada, y a medida que va envejeciendo le va desagradando más y de forma más agria, menos jovial, pero siempre hay una alegría interior que se sobrepone a las circunstancias penosas en las que vive, ¿no? Y esa alegría, naturalmente, pues es la alegría de la fe, ¿no? Es la alegría, como dice en alguna ocasión, bienaventurado el que nada espera porque poseerá las ciudades y las montañas, ¿no? De alguna manera, en Chesterton estaba vivo el niño que había sido, estaba vivo el adolescente curioso de conocer los secretos del mundo, ¿no? Mientras que en Borges, en todo caso, había un niño fiambre, había un niño que se había muerto y se iba pudriendo, ¿no? Y todos sus infantilismos, sus boutades a lo largo de la vida, siendo anciano seguía diciendo boutades, ¿no? Fue a Nueva York y dijo, pues que es que hay tantos negros ahí que no me ha gustado, ¿no? O pues cuando le preguntaron por Antonio Machado, pues, sí, el hermano de Manuel, tal, ¿no? Este tipo de cosas, de alguna manera eran infantilismos de persona resabiada, de persona que no tenía la risa del niño, ¿no? Sino que tenía los malos olores del niño que se ha hecho popó. Y esto indudablemente creo que también contribuye a que no entienda a Chesterton. Y esta incomprensión borgiana de Chesterton indudablemente ha tenido muchísima influencia, sobre todo en el mundo, como se diría antes, impío, en el mundo no católico. En el mundo no católico creo que esto ha tenido mucha influencia. Y hoy en día quienes reivindican a Chesterton desde el mundo no católico, de alguna manera siguen reivindicando este Chesterton borgiano, en donde simplemente la cuestión religiosa se elude. Hay antologías, se han hecho antologías de Chesterton eludiendo las cuestiones que es difícil eludirlas, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que están más enmascaradas en esa escritura suya tan alambicada o tan frondosa. E incluso hay algún antólogo de Chesterton, pienso en Manguel, creo que se llama este escritor argentino, por cierto, también, que llega a decir, bueno, que tengamos un poco de misericordia con ese aspecto más tedioso o más insoportable de Chesterton, ¿no? Y que qué se le va a hacer, que hay que cargar con ello, pero que disfrutemos de sus formas expresivas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, como digo, perdura hasta nuestros días y es una visión coja, de Chesterton, que creo que lo empobrece, ¿no? Más allá de que indudablemente en el ámbito hispánico se deba en gran medida que Chesterton sea un escritor muy considerado a Borges, indudablemente también creo que el legado
de esa reivindicación borgiana, pues es un legado un tanto hemipléjico a la hora de comprender al autor, ¿no? La otra visión reduccionista o insidiosa o incompleta de Chesterton, en cambio, procede del ámbito católico. Y aquí ya no tiene tanto que ver, no tiene nada que ver, evidentemente, con el reduccionismo borgiano, sino con el intento de prescindir de determinados aspectos de Chesterton que no encajan en lo que podríamos llamar una visión conservadora, desde la cual se le ha reivindicado. Chesterton, la verdad es que no era conservador. Uno de sus pasajes más celebrados, que creo que lo tengo aquí en el bolso de la trenca, aunque a lo mejor no, porque es que hoy, fíjense, vengo aquí estoy un poco cansado, porque esta noche he tenido una inundación en casa, todavía la tengo, y la verdad es que he tenido un día muy agitado y estoy un poco torpe, un poco torpe. Oye, pues no lo tengo, no lo he traído, al final no lo traje. Bueno, copié un pasaje de Lo que está mal en el mundo, que es célebre, ¿no? En donde él habla de que el pelo de una niña, el pelo de una golfilla, dice la traducción clásica. Hoy en día ya no pondríamos golfilla porque, bueno, nos podrían acusar de pederastia o de cualquier cosa, ¿no? Entonces él dice que el pelo sucio de esa niña justifica la revolución, justifica transformar el mundo, ¿no? Seguramente conozcan este pasaje, y porque el pelo de esta niña está sucio, merece que tenga una madre que la pueda cuidar, porque merece que tenga una madre que la pueda cuidar, merece que etcétera. Entonces él va subiendo, pues merece que esa familia tenga una vida holgada, y va subiendo, y al final dice, y por esto merece la pena quemar el mundo, por el pelo de esta niña merece quemar el mundo. Entonces la visión de Chesterton es revolucionaria, no en el sentido banal ideológico, sino en el sentido de que aquello que está mal en el mundo hay que cambiarlo y hay que luchar por cambiarlo. A veces restaurando, a veces destruyendo. Lo que pasa es que la destrucción no es la destrucción también que entendemos hoy. Él decía que la Iglesia católica era la única que tenía la dinamita que podía destruir el mundo, ¿no? Evidentemente no se refiere a la destrucción de las bombas, ¿no? Se refiere a otra destrucción infinitamente más fecunda, ¿no? Entonces, creo que desde el ámbito católico se ha presentado una visión un tanto reduccionista de Chesterton, en donde no se han mostrado muchos aspectos de su obra, o se han, no diré silenciado, pero se han marginado porque no se han considerado fundamentales, o porque se consideran erróneos, o porque no se consideran lo más representativo de su obra. Y esto es muy discutible. Es muy discutible. Todo ello para mostrar un Chesterton, como digo, también cojo. Si cogemos la última obra que Chesterton publicó en vida, el manantial y la ciénaga,
se ha traducido, otros lo traducen de otras maneras. Lo traducen el pozo y los charcos. Pero, bueno, el manantial de la ciénaga creo que está bastante bien. Él lo publica, como les digo, es el último libro que publica en vida. En el año 35 lo publica. Y él es un escritor, en esos momentos ya bastante arrinconado en su país. Chesterton fue un escritor que alcanzó el éxito, nunca un éxito desmesurado, pero, como les digo, los últimos años de su vida es un escritor que cada vez tiene menos lectores en su país. Muy probablemente esto se podría corregir si mirásemos en todo el mundo, ¿no? Pero si hasta su conversión definitiva se las había ingeniado para obtener un beneplácito reticente, tibio, pero un beneplácito general, su incorporación a la Iglesia pues desató contra él pues todos los demonios antipapistas que están siempre pululando, ¿no?, en la pérfida Albión. Y El manantial de la ciénaga es un libro bastante amargo, que desdice de ese tono jovial que siempre atribuimos a Chesterton de forma un poco abusiva, ¿no? El libro se inicia con una filípica contra los críticos literarios que lo tachan de escritor frívolo y pedante por abusar de la aliteración, el calambur, la paradoja, la metáfora, las figuras retóricas, ¿no? Yo en esto me identifico mucho con Chesterton, porque a mí toda la vida me llevan llamando pedante y demás. Yo digo, pero si yo soy un tío muy llano, coño. Lo que pasa que, a ver, uno escribe como escribe, claro. Y entonces él se enoja, ¿no? Y entonces le parece increíble que se considere una frivolidad precisamente los recursos retóricos, ¿no? Y en cualquier caso dice él, yo prefiero la frivolidad que asciende como la espuma de la cerveza, que no la frivolidad que cae al fondo como una piedra en un estanque, ¿no? Porque él considera que la frivolidad de su época es la frivolidad que atañe al fondo de las cosas, ¿no? Mientras que su frivolidad o su presunta frivolidad es la frivolidad de quien juega con las palabras, ¿no?, de quien hace juegos malabares con las palabras. En realidad, quienes no hacen juegos malabares con las palabras, son los que no pueden hacerlos. No nos engañemos, No nos engañemos, El que no puede hacerlos no los hace, el que puede hacerlos los hace. Otra cosa, hombre, es que no haya que abusar, ¿no? Y ¡hala, venga! Juego para arriba, juego para abajo. Chesterton era un escritor muy dotado y entonces, pues, ciertamente recurría a ello. Y este libro que empieza, como les digo, con esta filípica agria contra sus detractores, pues a partir de ahí es un libro muy desdeñoso de los respetos humanos, es una diatriba contra el antinatalismo, es un libro donde está esta célebre paradoja, ¿no?, en donde él se declara, naturalmente, como provocación, partidario del infanticidio frente al antinatalismo, ¿no? Dice, hagamos con los niños como con los gatos. Primero dejémoslos nacer, vemos si son listos, tontos, guapos, feos, cogemos a los feos y a los tontos y los matamos, los ahogamos en una palangana como a los gatitos, ¿no? Indudablemente, claro, él está confrontando al mundo con sus hipocresías, ¿no? Por eso reivindica el infanticidio respecto al antinatalismo, ¿no? Y termina esta diatriba contra el antinatalismo y dice, se impiden los nacimientos porque la gente desea estar libre para ir al cine o comprar un tocadiscos o una radio. Lo que me hace desear pisotear a esas gentes como si fueran felpudos es que usen la palabra libre cuando con cada uno de esos actos se encadenan al más servil y mecánico sistema que haya sido tolerado por los hombres. ¿Y cuál es ese sistema?
¿Cuál es ese sistema? Y aquí entramos en el meollo de la visión hemipléjica que en el ámbito católico o en ciertos ámbitos católicos se ha impuesto sobre Chesterton. Ese sistema es el capitalismo. Es el capitalismo, que es la diatriba contra el capitalismo es medular en Chesterton, y yo me atrevería a decir que es constitutiva también de su visión política, de su visión económica, de su visión antropológica, porque, como luego veremos, el capitalismo, Chesterton considera que no es simplemente un sistema económico, ¿no? Y entonces lanza esa célebre diatriba que a mí algunas veces me gusta citar para chinchar al mundo conservador. Nunca se dirá lo suficiente que lo que ha destruido la familia en el mundo moderno ha sido el capitalismo. Lo que ha destruido hogares, alentado divorcios y tratado las viejas virtudes domésticas cada vez con mayor desprecio, ha sido la época y el poder del capitalismo. Es el capitalismo el que ha provocado una lucha moral y una competencia comercial entre los sexos. Es el capitalismo el que ha destruido la influencia de los padres. Es el capitalismo el que ha sacado a los hombres de sus casas a la busca de trabajo. Es el capitalismo el que los ha forzado a vivir cerca de sus fábricas o de sus empresas en lugar de hacerlo cerca de sus familias. Es el capitalismo, sobre todo, el que ha alentado por razones comerciales un desfile de publicidad y chillonas novedades, que es la muerte de todo lo que nuestras madres y nuestros padres llamaban dignidad y modestia. Chesterton considera que el comunismo es el heredero del capitalismo, su corolario o consecuencia inevitable. Con frecuencia se dice que Chesterton abomina por igual del capitalismo y del comunismo, ciertamente, pero sus diatribas son contra el capitalismo, no nos engañemos. Sus diatribas son contra el capitalismo, entre otras razones porque dice, bueno, sí, ya, pero el comunismo lo tienen ahí las hordas asiáticas, dice, o algo, una expresión semejante, ¿no?, refiriéndose a la Unión Soviética, pero el capitalismo lo tenemos aquí, y entonces nosotros tenemos que combatir los problemas reales a los que nos enfrentamos nosotros hoy, aquí. Y sus diatribas son contra el capitalismo, ¿no? Él tiene muy claro que el capitalismo es el hijo predilecto de la Reforma y sabe que el capitalismo no es solo una fórmula económica nefasta, consistente en forzar a la gente para que compre lo que no quiere comprar y en fabricar tan torpemente como para que lo fabricado se pueda romper rápidamente, sino también una filosofía destructiva que, dice, pretende que está enseñando a los hombres la esperanza porque no les permite un instante de reflexión inteligente para desesperarse. Y al final considera que el capitalismo es sobre todo una herejía que invierte y parodia el sentido de la creación. Cuando Dios miró las cosas creadas porque eran buenas en sí mismas, fue porque eran buenas en sí mismas, tal como aparecían. Pero según la moderna idea capitalista, Dios habría mirado las cosas y visto que eran bienes. Todas las flores, todos los pájaros estarían marcados con los precios de liquidación. Toda la creación estaría en venta y todas las criaturas buscando negocio, con todas las estrellas de la mañana haciendo publicidad en el cielo y todos los hijos de Dios pidiendo trabajo a gritos. Bien, este aspecto, como digo, medular de la obra de Chesterton se ha pretendido eludir. E incluso cuando se aborda, porque es imposible soslayarlo, la cuestión del distributismo en Chesterton, desde el mundo conservador católico se trata de decir que el distributismo es una doctrina económica tan novedosa como insatisfactoria. Es falso, no es una doctrina económica. Chesterton no pretende en ningún caso hacer doctrina económica.
Chesterton no pretende elaborar un sistema al modo de Keynes o de Friedman o de cualquier economista. No, Chesterton lo que considera es que designa como distributismo al modo de organización económica basado en el reparto de la propiedad privada, que es lo que siempre había preconizado el pensamiento católico y lo que está presente en las encíclicas papales de la época. De hecho, la preocupación de Chesterton por exponer esta idea nace de la lectura de las encíclicas papales, concretamente de la lectura del Rerum Novarum de León XIII. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Él considera que el capitalismo no se limita a organizar la economía, sino que altera las condiciones humanas, es decir, que contiene una agenda antropológica arrasadora. Y esto, que en la época de Chesterton pues había quizá que ser clarividente para darte cuenta, yo creo que hoy en día, aunque estés ciego, te das cuenta, ¿no? Aunque estés ciego, te das cuenta. Las sociedades capitalistas son sociedades que se han desespiritualizado por completo. Se han desespiritualizado. Es decir, se ha producido un cambio en las condiciones humanas, ¿no? Un cambio en las condiciones humanas. Muchos teóricos del capitalismo, del neoliberalismo, lo han expresado abiertamente, que para conseguir que las condiciones para que el capitalismo funcione en las sociedades hay que cambiar las almas. Hay que cambiar las almas. Esto yo creo que es evidente. Y Chesterton se da cuenta hace más de un siglo. Esto es bastante impresionante. Entonces sí, Chesterton naturalmente se opone al capitalismo, al comunismo, igual que se opone al capitalismo, pero su combate es contra el capitalismo. Decir que combate el capitalismo y el comunismo sería tan absurdo como decir que la Contrarreforma combate a Lutero y a Mahoma. Hombre, pues claro, sí, seguramente la Reforma pues nos recuerda que Mahoma es muy malo, ¿no? Pero no, Trento se hizo para combatir a Lutero, dejémonos de gilipolleces, ¿no? Y Chesterton está combatiendo el capitalismo, fundamentalmente está combatiendo el capitalismo. Su pensamiento es radicalmente anticapitalista, no solo en el sentido económico, que naturalmente que sí, pero sobre todo en el sentido antropológico, porque entiende que el capitalismo es una antropología, ¿no? Y luego, eso sí, nos alerta contra quienes constantemente nos están dando la brasa execrando el comunismo, porque dice que con frecuencia quienes más claman contra el comunismo son los que aplauden las calamidades que nos ha traído el capitalismo. La obra, o una de las obras en las que más habla de estas cuestiones, se titula Los límites de la cordura. Y aquí expone esta idea. Dice, mientras ese viejo caballero ha estado gritando contra ladrones imaginarios a quienes llama comunistas, ha sido atrapado y arrebatado realmente por verdaderos ladrones que no podía ni siquiera imaginar. Mientras ha estado entretejiendo palabras en el aire acerca de ideales que no vienen al caso, ha caído en una red tejida con las palabras y conceptos exactamente opuestos, impersonales, irresponsables, irreligiosos. Al viejo caballero se lo hace hablar como si el trust, con mayúscula, fuera algo que le ha otorgado la providencia. Se lo obliga a abandonar todo lo que originariamente quería decir con su forma curiosa de individualismo cristiano y a reconciliarse rápidamente con algo que se asemeja más a una especie de colectivismo plutocrático. En realidad, Chesterton se da cuenta que el alma del capitalismo y del comunismo es la misma, que es el colectivismo.
Y efectivamente, nuestras sociedades no son sociedades colectivistas, no nos amasan como si fuésemos rebaños, no inducen nuestros comportamientos exactamente igual que en una sociedad colectivista. Esto Chesterton lo percibes, es grandioso, ¿no? Porque las sociedades capitalistas son desaforadamente individualistas, ¿eh? Te venden la moto de que eres especial y distinto a todos. Mentira, no eres especial. ¿Qué cojones vas a ser especial? No eres especial, no eres especial. Ya está bien de memeces, no eres especial. Entonces, ese individualismo hace que la gente, creyéndose especial, la gente se aísla, porque cada uno se cree un diosecillo. Entonces te aíslan y te convierten en una cagarruta. Te convierten en una cagarruta y luego te amasan, porque te pueden inculcar los mismos gustos, ¿eh? Y así lo vemos en nuestras sociedades, así lo vemos, ¿eh? Los gustos masificados. Es algo tremendo y al mismo tiempo nos creemos súper distintos y súper especiales, ¿no? Pero el efecto es el mismo, Claro que sí, claro que sí. Por eso Chesterton nos dice que el capitalismo ha hecho todo lo que amenazaba con hacer el comunismo. Esto es una paradoja terrible, pero una paradoja cierta, ¿no? Dice, el empleado de oficina tiene exactamente la misma clase de funciones pasivas y placeres permisivos que tendría en la organización comunista más monstruosa. Incluso se atreve a precisar que los placeres permisivos que ofrece el capitalismo son mucho más corruptores que los que ofrece el comunismo. El tiempo le ha dado la razón. El comunismo fue muy eficaz matando cuerpos, pero indudablemente fue poco eficaz matando almas. El capitalismo indudablemente ataca directamente a las almas, ¿eh? Y por eso sus placeres permisivos son mucho más corruptores, ¿no? Un filósofo español, Álvaro Dors, decía que el comunismo al menos había producido mártires, pero que el capitalismo solo había generado pervertidos, ¿eh? Hay una verdad terrible en esto. Y entonces Chesterton nos recuerda que solamente hay una forma de organización económica cristiana, que es la que reparte la propiedad y asegura su posesión pacífica. El capitalismo pretende exactamente lo contrario, pretende concentrar la propiedad en unas pocas manos y asegurar la rapiña de la propiedad ajena. Dice, es evidente, compara el capitalismo con un carterista, es evidente que el carterista es un gran defensor de la empresa privada, pero quizás sería exagerado decir que el carterista es un defensor de la propiedad privada. Lo característico del capitalismo es que su realidad predica la extensión de los negocios más que la preservación de las posesiones. En el mejor de los casos han tratado de adornar al carterista con algunas de las virtudes del pirata. Lo característico del comunismo es que reforma al carterista prohibiendo los bolsillos. Aunque luego, a renglón seguido, dice que los carteristas son veniales ladronzuelos en comparación con la maquinaria del capitalismo. La propiedad privada debería estar protegida contra cosas mucho mayores que ladrones y carteristas. Necesita protección contra las conspiraciones de toda una plutocracia. Plutocracia. Esta palabra me encanta, plutocracia. A mí me gusta mucho ponerla siempre, plutocracia. Es el régimen bajo el que estamos, una plutocracia. Todo esto es una plutocracia. Nuestros gobernantes están al servicio de la plutocracia. Ahora lo disfrazan de progresismo. El cambio climático, ¿por qué? Porque a la plutocracia le interesa generar nuevos mercados energéticos, nuevos mercados para el automóvil, nuevos mercados, todos. Es una plutocracia. Chesterton se da cuenta. Entonces, todo este aspecto de Chesterton, ¿qué hora es? ¿Nos hemos pasado? 1:10.
No, hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Este aspecto de Chesterton, que a mi modo de ver es medular, fundamental, pues sí, desde el ámbito conservador, católico, se ha silenciado, se ha escondido, se ha mitigado o incluso se ha ridiculizado. Repito, pretendiendo presentar el distributismo de Chesterton como una doctrina económica que no funciona. ¿Cómo que no funciona? No es una doctrina económica, es puro derecho natural y razón natural, naturalmente que sí. Una sociedad se tiene que organizar en el reparto de la propiedad y se tiene que organizar en torno al sostenimiento de las comunidades, ¿no? Que la gente no tenga que emigrar, que la gente no tenga que recurrir al antinatalismo para no tener hijos. Él se da cuenta que el capitalismo y el antinatalismo están íntimamente ligados. Tiene un pequeño ensayo, creo que también era en el Manantial de la Ciencia, que se titula Sexo y Propiedad. Sexo y propiedad, en donde él se da cuenta que la usurpación de la propiedad del capitalismo, la concentración de la propiedad en pocas manos, discurre paralela a la necesidad de evitar que la gente tenga hijos. Porque siempre va a ser gente que va a tener que vivir en unas condiciones de pobreza sostenible, diríamos hoy, ¿no? La pobreza sostenible que quieren los demagogos, ¿no? En nuestras sociedades, ¿no? Que la gente tenga un sueldecito o una paguita y tal, ¿no? De tal manera que viva con su patinete, con su suscripción a Netflix y tal, ¿no? En un cuchitril, pero que no tenga hijos, ¿no? Esto Chesterton lo percibe hace más de un siglo. Entonces, creo que es muy importante, para tener una visión abarcadora y real de Chesterton, que incorporemos este aspecto a su pensamiento, a su visión del ser humano y de la comunidad, y naturalmente que tampoco nos dejemos embaucar por esas lecturas entre Kafka y Lewis Carroll que hace el bueno de Borges. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias por desvelarnos con tanta claridad cuáles son esas dos visiones insidiosas que nos tenían tan en esa incertidumbre. Ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos 5 minutos. Gracias. Gracias por la conferencia, por supuesto. Mi pregunta es si encuentra alguna continuidad o paralelismo entre la crítica al comunismo y al capitalismo, entre Chesterton y Solzhenitsyn en la mayoría de sus obras y el discurso en Harvard. Hombre, indudablemente. Es decir, Solzhenitsyn era un hombre que había padecido el comunismo en sus propias carnes, sin embargo, dice que la solución no nos la va a dar Occidente, no nos la va a dar el Occidente capitalista, ¿no? Él dice que la solución es recuperar la tradición cristiana. Sí, indudablemente, claro que hay una conexión. Ese discurso de Solzhenitsyn es especialmente impresionante, ¿no? Porque claro, allí pensaban que lo que iba a hacer era despotricar contra el comunismo, ¿no? Un señor que lo había padecido de forma tan cruel, ¿no? Sí, es que Solzhenitsyn también se da cuenta de que el capitalismo no es solamente una forma de organización económica. Se da cuenta de que es otra cosa, ¿no? Que repito, es algo de lo que no se quiere hablar o no se quiere reconocer cuando las pruebas las tenemos muy palpablemente en nuestras sociedades, ¿no? Entonces sí, yo creo que, digamos, el espíritu que lo guía es el mismo. El espíritu que lo guía es el mismo. Hay una señora que levanta la mano.
Pero ¿cuál podría ser entonces ese régimen maravilloso anterior al capitalismo y que no fuera tampoco el comunismo cristiano, no existió, que ha existido antes del capitalismo, que podemos decir que sea maravilloso? Nunca ha existido un sistema distributivo cristiano justo y equitativo, ¿no? Anteriormente al capitalismo existían otros sistemas también terriblemente injustos, los medievales. No, sí, los medievales, efectivamente. Yo le recomiendo que sea el Estado servil de Belloc, en donde nos cuenta el régimen económico que había en la Edad Media, que creo que no tiene nada que ver con el que usted se imagina. Lo que pasa, vamos a ver, la visión que tenemos de la Edad Media es una visión absolutamente tergiversada. Es una visión absolutamente tergiversada. No, naturalmente que sí, el reparto de la propiedad es posible, es perfectamente posible, es perfectamente posible. Se trata de impedir la concentración de propiedad mediante leyes, Entonces, si conseguimos que en vez de haber una compañía que tenga, no sé, 100.000 coches de alquiler, conseguimos que haya 100.000 personas que tengan un coche de alquiler, vamos a conseguir que 100.000 personas sean propietarias. Nos cargamos Uber, naturalmente, lo mandamos al basurero cósmico de la historia, ¿no? Pero sí es muy sencillo hacerlo, es facilísimo, es lo más sencillo del mundo. No, debe leerlo porque es interesante porque creo que en la organización económica, Belloc es un gran conocedor del bajo imperio romano y de la descomposición del imperio romano y cómo eso pasa al régimen feudal, y es muy interesante porque en realidad la disolución del imperio romano y la incorporación de la Iglesia como árbitro de la organización económica trajo un reparto de la propiedad mayor que en ninguna otra época de la historia. Y él lo detalla de forma muy interesante, No obstante, habría que decir que esta es una confusión muy frecuente y de hecho los defensores o los apóstoles del capitalismo juegan a esa confusión. No hay que confundir economía de mercado y capitalismo. La economía de mercado es la economía que regía en la cristiandad. Eran personas que producían porque eran propietarios y aportaban lo que producían al mercado. Pero el capitalismo es otra cosa distinta, Pero no vale que el coordinador del curso haga preguntas. Vale, pues entonces... Muchísimas gracias, Manuel, ha sido interesantísimo. Una precisión y una pregunta. Estoy completamente de acuerdo con el anticapitalismo de Chesterton y también con ese aviso que nos viene también de que no lo olvidemos. Lo que yo no veo tan claro, esta es la precisión, un poco en defensa de que el conservadurismo sea capitalista. El conservadurismo defiende la pequeña propiedad, la tradición, la comunidad. O sea, el conservadurismo como ideología, no como etiqueta que luego nadie quiere, pues como ideología, los que de verdad nos consideramos conservadores sí defendemos esa pequeña propiedad, esa tradición, esa comunidad. Y precisamente, como tú sabes muy bien, el capitalismo lo defienden liberales y socialdemócratas y tal. Pero también te reconozco que, vamos, yo creo que Chesterton tiene muchos trazos de conservador, pero puede ser abusivo, sobre todo, más que por esta crítica al capitalismo, que la podemos asumir, por el amor que tenía Chesterton por la Revolución, incluso por la Revolución Francesa. Y aquí viene la pregunta, ¿no? A mí esa pieza de Chesterton, de admirador de la Revolución Francesa, me cuesta trabajo encajarla en el puzzle. ¿A ti te encaja? No, pero bueno, yo creo que él tiene una visión... vamos a ver, tampoco diría yo que él es un defensor de toda la Revolución Francesa. Yo creo que es un defensor de una parte de la Revolución Francesa. Lo que pasa es que, claro, de esa parte de la que es defensor desvirtúa lo que fue la Revolución Francesa, indudablemente, ¿no? Esto es evidente.
Habría que estudiar de dónde le viene a Chesterton la admiración por ciertos aspectos de la Revolución Francesa, que sí, que a mí me parece seguramente el gran error de Chesterton. Pero creo que es una lectura un poco simplificadora la que hace de la Revolución Francesa. Sería interesante ver la prosapia de esto, ¿no? Es muy posible que le venga de Chateaubriand, por ejemplo. Es muy posible que le venga de Chateaubriand, que también pues, hace una defensa de la Revolución Francesa o de ciertos aspectos de la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, esto sería interesante, Pero sí, a mí también me parece que chirría, pero sobre todo creo que cuando defiende la Revolución Francesa, Chesterton hace una visión un poco simple de la Revolución Francesa, ¿no? Y elude los aspectos más escabrosos, y sobre todo no se da cuenta de que en la Revolución Francesa está el non-Serbian, el que él constantemente está combatiendo en toda su obra, ¿no? Esto es llamativo. Bueno, hombre, esto básicamente quiere decir que todos los grandes hombres también tienen sus lunares y sus manías incluso, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Respecto al otro, también te doy la razón. Lo que pasa que yo creo que declararse conservador hoy, a mi modo de ver, es de alguna manera declararse conservador de la revolución. Es decir, ya no podemos ser conservadores, porque si somos conservadores estamos conservando la revolución. Yo creo que necesariamente tenemos que ser reaccionarios. Yo sé que tú algunas veces has reflexionado sobre estos dos términos y consideras preferible el de conservador, pero es que esto lo decía Balmes, ¿no? Que al final los partidos moderados se convertían en conservadores de la revolución dentro de la dinámica que impone el liberalismo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener la capacidad de conservar aquello que merece ser conservado y de destruir lo que merece ser destruido, ¿no? Y hay veces que el conservadurismo tiende a pensar que se puede conservar todo, ¿no? Ya sé que no es el caso de las personas que aquí estamos, pero políticamente lo hemos visto. Es decir, nosotros en España hemos visto que cuando gobierna la derecha lo que se dedica es a conservar las leyes de los socialistas, ¿no? Esto es así. Sí, que lo que no vale es que el coordinador entre ya en debate. No, pero si es que creo que lo que estás diciéndome, o sea, que convenimos totalmente. Y luego es verdad que el conservadurismo no deja de ser también un producto de la modernidad, en el sentido en que todas las ideologías son productos de la modernidad. Y el conservadurismo sí ha sido infiltrado, indudablemente sí ha sido infiltrado, o al menos ciertas escuelas conservadoras han sido infiltradas, sí, por la defensa a ultranza del capitalismo, sobre todo por contaminación, yo diría, americana, ¿no? Es decir, hay un momento que la derecha se americaniza, cosa que a mí me parece misteriosa, pero ocurre, indudablemente. Yo diría que sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde Estados Unidos definitivamente se convierte en el árbitro del mundo, y entonces el mundo conservador se americaniza mucho, y esto yo creo que le hace un gran daño. Primero porque es casi una ofensa a la tradición política española y a la historia española, ¿no? En donde los americanos nos han estado haciendo todo el daño que han podido siempre, al menos desde el desastre del 98, ¿no? Y luego porque creo que la tradición política española es el punto en donde todos podríamos estar más o menos de acuerdo, y el conservadurismo ha incorporado elementos que creo que son contrarios a esta tradición, ¿no? Pero bueno, esto nos obligaría a un larguísimo debate, ¿no? Yo quisiera hacer una última pregunta. Digo última porque no hay más remedio, porque si no ya es que nos vamos a la siguiente ponencia.
nos has hablado de la relación de Chesterton con el capitalismo, con el comunismo, ha surgido con el conservadurismo, el liberalismo, pero la gran novedad de los últimos tiempos de Chesterton, una enorme influencia en la Europa de la época, es el fascismo. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la relación de Chesterton con el fascismo? Bueno, Chesterton vamos a ver, yo no se puede decir, porque Chesterton todavía está viendo el fascismo. Perdona, quiero decir el fascismo italiano, no estoy hablando del nazismo, eso evidentemente es otra cosa, porque el tema del distributismo y cuando surge, en qué momento, es que ahí hay elementos que a lo mejor para algunos pueden recordar ciertos aspectos del fascismo. No, yo creo que no, yo creo que eso no, en absoluto. No, vamos a ver, él el fascismo lo contempla con curiosidad, en algún momento tiene alguna frase ponderativa o algún comentario ponderativo sobre el fascismo, aunque al mismo tiempo se da cuenta de que es erróneo, porque él también se da cuenta de la raíz moderna que tiene el fascismo y por lo tanto se da cuenta de que la intervención del Estado, por mucho que no sea para dejar a la gente sin bolsillos, es una intervención que de alguna manera tiene un componente coercitivo y un componente manipulador, ¿no?, de la comunidad humana, ¿no? Lo que pasa que él, es verdad que en esos años últimos, a él le enerva extraordinariamente que los liberales condenen el fascismo, pero no, por ejemplo, lo que está sucediendo en España, ¿no? Él lo dice explícitamente, ¿no? Que solamente condena a los fascistas cuando no sé cómo lo dice exactamente ahora, ¿no? Pero que en cambio no condena a los fascistas cuando hacen lo que están haciendo en España, ¿no? No, vamos a ver, yo creo que Chesterton... Hay gente que dice que Chesterton tuvo la suerte de morirse en el año 36, ¿no? Que si se hubiera muerto 5 años más tarde probablemente la hubiese cagado, ¿no? Es decir, que hubiese apoyado cosas que no debería haber apoyado, tal. No, yo creo que no. Yo creo que Chesterton, más allá de que pueda tener sus errores o sus visiones equivocadas de algunos aspectos, yo creo que él sí percibía en el fascismo algo que no le gustaba, ¿no? Lo que pasa es que él se empieza a dar cuenta que los liberales son condescendientes con las tiranías de izquierdas y en cambio son execradores de las tiranías de derechas. Esto él lo percibe, ¿no? Que luego efectivamente pues se va a probar cierto, ¿no? Unos años después, un intelectual español como Gregorio Marañón pues denuncia esto, ¿no? Y entona el mea culpa de que los liberales, en su afán de que no se les confundiese con los carcas, con los católicos, pues que eran comprensivos con la deriva de las ideologías de izquierda, ¿no? Esto también Chesterton lo denuncia. Pero no, yo creo que a Chesterton el fascismo, repito, más allá de que tiene algunas frases ponderativas, pero bueno, no hay un desarrollo en su obra, o al menos yo no lo he leído. Claro, yo hay libros de Chesterton que no he leído, ¿no? No lo sé si alguna persona que lo haya leído completamente ha leído alguna defensa del fascismo abierta y con una exposición larga. No, solo para hacer un corte publicitario, el libro La Resurrección de Roma, que lo tenemos ahí, habla de ese asunto y además tiene una entrevista con Mussolini. Entonces, hemos vendido el libro esta mañana por la tarde se venderá. ¿Y lo defiende? ¿Lo defiende? No, hombre, dilo. Yo ese libro, fíjate, lo tengo, pero todavía no lo he leído. Me lo regaló su editor. No, pero dilo, sí. No. ¿Eh? No. A ver, es que creo que sí que es complicado. Apoyan algunas cosas en cuanto a reacción contra... O sea,
en favor del trabajador, como la relación a la inoperancia de los partidos liberales, pero luego hay un momento que dice... No, simplemente... Que apoya algunas cosas, hay que tener en cuenta que es del año 29 ese libro, que no está el fascismo desarrollado de los años 30. Entonces apoya todos los movimientos corporativos porque le recuerdan de algún modo a la Edad Media de los hombres. Pero él hay un momento que dice, yo como inglés y de una tradición liberal de libertad, de la propiedad y de tal, no puedo estar con una concepción en el que todo está en manos del Estado. Sí, pero bueno, es mucho más, son muchas páginas y recomiendo... Esto es lo que yo en otras obras de él, de la última etapa de su vida, de forma fragmentaria, esa es la idea que él lanza, efectivamente. Reconoce cosas, aspectos positivos, pero en cambio se da cuenta que la intervención del Estado puede ser lesiva, ¿no? Esta es la idea que yo tenía. Bueno, pues tenemos que cerrar aquí el coloquio porque a las 6:30 habría empezado la ponencia siguiente. En 5 minutos reanudamos con Silvia Colvinent y con Beatriz Rico. Muchas gracias. Muchas gracias, Moret, que arregléis el sistema. Bárbara.